¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y has sentido nada? Como si tus palabras rebotaran contra el techo y cayeran al suelo sin llegar a ningún lado. Has pedido, has suplicado, has llorado, y del otro lado solo hay silencio. Un silencio ensordecedor que te hace preguntarte, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Dios está enojado conmigo? Hoy vamos a explorar juntos uno de los misterios más profundos de la fe. Vamos a hablar de esos momentos cuando el cielo parece cerrado, cuando nuestras oraciones parecen rebotar en las nubes, cuando Dios guarda silencio. Y descubriremos algo sorprendente, ese silencio no siempre significa lo que creemos. Imagínate esto, estás en completa oscuridad, rodeado de agua salada que quema tus heridas, y lo único que puedes hacer es gritar. Pero nadie te escucha. Esta fue la realidad de un hombre llamado Jonás. Jonás era profeta, alguien a quien Dios le hablaba directamente. Un día, Dios le dio una misión clara, ve a Nínive y diles que se arrepientan de su maldad. Pero Jonás no quiso ir. Conocía el corazón de Dios y sabía que si esa gente cruel se arrepentía, Dios los perdonaría. Y Jonás no quería eso. Entonces hizo algo que todos hemos hecho, trató de huir de Dios. Tomó un barco en dirección completamente opuesta. Pero Dios envió una tormenta tan violenta que los marineros experimentados estaban aterrorizados. Jonás sabía por qué estaba pasando y les dijo, es por mi culpa. Tírenme al mar y la tormenta se detendrá. Dios envió un gran pez que se tragó a Jonás. 3 días y 3 noches en completa oscuridad, rodeado por el estómago de una criatura marina, sin saber si vería la luz del día otra vez. Y aquí está lo fascinante, cuando Jonás más necesitaba ser rescatado, cuando estaba cayendo al fondo del océano con algas enredadas en su cabeza y el agua entrando a sus pulmones, Dios no le habló. No hubo una voz celestial diciéndole que todo saldría bien. Solo silencio. El silencio acompañó a Jonás hasta el fondo del mar, mientras era tragado por el pez, durante horas en esa oscuridad horrible. ¿Por qué? Porque a veces el silencio de Dios no es rechazo, es espera. Dios esperaba a que Jonás llegara al final de sí mismo, que dejara de correr, de justificarse, de aferrarse a su orgullo. Solo cuando Jonás no tuvo nada más a que aferrarse excepto a Dios, solo entonces oró con sinceridad total. Su oración desde el vientre del pez es hermosa, desde el vientre del Seol clamé, y mi voz oíste. Espera. ¿Oíste? Pero Dios no le había respondido todavía. Jonás finalmente entendió algo crucial, el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Dios había escuchado cada grito, cada súplica, cada lágrima. Solo esperaba el momento correcto para actuar. Dios le habló al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra seca. Jonás fue a Nínive, predicó el mensaje más corto registrado en la Biblia, y toda una ciudad se arrepintió. El silencio no destruyó a Jonás, lo preparó para el mayor avivamiento de su época. La primera lección, a veces Dios guarda silencio porque está esperando a que estemos verdaderamente listos para escuchar su respuesta. Ahora déjame llevarte a una historia muy diferente. Una historia de una mujer que esperó no 3 días, sino probablemente 30 años o más. Su nombre era Ana, y su dolor era silencioso pero profundo. Ana no podía tener hijos. En el antiguo Israel, una mujer sin hijos no era solo vista como desafortunada, era vista como maldita por Dios. La gente creía literalmente que si no podías tener hijos, era porque habías hecho algo tan terrible que Dios te había cerrado el vientre como castigo. Para empeorar las cosas, el esposo de Ana tenía otra esposa llamada Penina que sí tenía hijos. Y Penina se burlaba de Ana constantemente, le restregaba en la cara a sus hijos, la humillaba públicamente. Esto sucedía año tras año. Cada año, la familia iba al templo para adorar. Y cada año, Ana iba con el corazón roto. Veía a otras mujeres con sus bebés en brazos, escuchaba la risa de los niños corriendo por los patios, y su dolor se hacía más profundo. Y Ana oraba con tal intensidad que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Sus labios se movían pero no salía sonido. Estaba derramando su alma delante de Dios con tal desesperación que parecía estar fuera de control. ¿Dónde estaba Dios durante todos esos años? ¿Por qué no respondía a las oraciones de esta mujer fiel?
El silencio de Dios en la vida de Ana no era castigo, era preparación. Porque Dios no estaba planeando darle simplemente un hijo, estaba preparándola para dar a luz a uno de los profetas más importantes en la historia de Israel, Samuel. Ana finalmente concibió y dio a luz a Samuel. Y mira lo que hizo, apenas el niño fue destetado, alrededor de los 3 o 4 años, lo llevó de vuelta al templo y se lo entregó al sacerdote Elí para que sirviera a Dios toda su vida. Esta mujer que había sufrido décadas de infertilidad, que finalmente recibió el regalo que tanto había deseado, lo entregó. ¿Por qué? Porque durante todos esos años de silencio, Dios no solo estaba respondiendo su oración por un hijo, estaba formando en ella el tipo de fe que podría entregar voluntariamente lo más precioso que tenía. Si Ana hubiera quedado embarazada rápidamente, ¿habría sido capaz de entregar a su hijo? Probablemente no. Pero el silencio de Dios, esos años de espera dolorosa, habían cincelado en su corazón una fe tan profunda que podía confiar que Dios tenía un plan mejor que el suyo propio. Samuel creció para ser el profeta que ungiría a los reyes más importantes de Israel. La oración de una mujer angustiada cambió el curso de la historia. La segunda lección, a veces Dios guarda silencio porque está trabajando en cosas que no podemos ver todavía, preparando no solo nuestra respuesta sino el escenario completo donde esa respuesta tendrá su mayor impacto. Pero ahora necesitamos hablar del silencio más profundo y misterioso de todos. Un silencio que cambió la eternidad. Estamos en el monte Gólgota. Es un día oscuro, literalmente. El sol se ha escondido aunque es mediodía. Hay 3 cruces plantadas en una colina rocosa, y en la cruz del medio hay un hombre colgando. Este hombre es Jesús. Durante 6 horas ha estado muriendo lentamente de la manera más dolorosa que los humanos han inventado, la crucifixión. Ha perdonado a los soldados que lo clavaron, le ha prometido el paraíso a uno de los criminales crucificados junto a él, le ha encomendado el cuidado de su madre a su discípulo amado. Pero ahora, después de 3 horas de oscuridad sobrenatural, Jesús grita algo que hace que todo el universo se detenga: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, que había caminado sobre el agua, que había multiplicado panes y peces, que había resucitado muertos, está experimentando el silencio de Dios. No solo el silencio, sino el abandono. Durante toda su vida, Jesús había tenido comunión perfecta con el Padre. Pero ahora, en este momento crucial, cuando más necesitaba sentir su presencia, solo hay silencio. Un silencio aplastante y aterrador. ¿Por qué Dios Padre le dio la espalda a Dios Hijo en su momento de mayor necesidad? Para responder esto, necesitamos entender lo que estaba sucediendo realmente en esa cruz. Jesús no estaba simplemente muriendo como un mártir valiente. Algo mucho más profundo estaba sucediendo. La Biblia dice que Dios hizo que aquel que no conoció pecado fuera hecho pecado por nosotros. En ese momento en la cruz, todos los pecados de toda la humanidad estaban siendo cargados sobre Jesús. Y Dios Padre, que es santo y perfecto y no puede convivir con el pecado, tuvo que apartar su rostro. El silencio que Jesús experimentó en la cruz era necesario. Era el precio de nuestra redención. Jesús tuvo que experimentar la separación total de Dios para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarla. Él entró en el silencio más oscuro, en el abandono más completo, para que nosotros pudiéramos tener acceso directo a Dios para siempre. El libro de Hebreos nos dice que cuando Jesús murió, el velo del templo, esa cortina masiva que separaba el lugar más sagrado donde moraba la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo. Dios mismo estaba abriendo el camino. Ahora, cuando experimentamos el silencio de Dios, no es porque Él nos haya abandonado. Jesús ya experimentó ese abandono por nosotros. Cuando sentimos que nuestras oraciones no llegan al cielo, no es porque el cielo esté cerrado. La cruz abrió ese camino permanentemente. La tercera lección, Dios entiende lo que se siente estar en silencio porque Él mismo lo experimentó. Jesús sabe exactamente cómo se siente clamar a Dios y sentir solo vacío. Y debido a que Él pasó por eso, podemos estar seguros de que cuando nosotros pasamos por momentos de silencio, no estamos solos. Entonces, ¿qué aprendemos sobre el silencio de Dios? ¿Cuál es su propósito?
Mira el patrón hermoso en estas tres historias. Con Jonás, el silencio produjo rendición. Lo llevó al único lugar donde podía encontrar verdadera transformación, el final de sí mismo. Con Ana, el silencio produjo fe profunda que la capacitó para entregar a Dios lo más precioso sin aferrarse egoístamente. Con Jesús, el silencio produjo redención eterna. 3 días después, el silencio fue roto por la resurrección más poderosa de la historia. ¿Ves el patrón? El silencio de Dios nunca es el final. Es siempre un puente hacia algo más grande, más profundo, más hermoso de lo que podríamos haber imaginado. Pero el silencio duele. Es incómodo. Nos hace cuestionar todo. Y Dios no nos culpa por sentir eso. Recuerda, hasta Jesús gritó: ¿por qué me has abandonado? Dios no espera que pretendamos que el silencio es fácil. Lo que Dios nos pide es esto: confía en medio del silencio. Sigue creyendo cuando no puedas sentir. Sigue orando cuando parezca que nadie escucha. Porque hay cosas sucediendo en el silencio que no puedes ver todavía. Tal vez Dios está trabajando en tu carácter, forjando en ti la paciencia que necesitarás para lo que viene. Tal vez está alineando circunstancias, moviendo piezas que no puedes ver. Tal vez te está protegiendo de recibir algo antes de que estés listo. O tal vez está esperando a que sueltes algo que has estado aferrando con tanta fuerza que te está lastimando. O quizás la respuesta que está preparando es tan grande que necesita tiempo para que estés listo para recibirla. Ahora déjame hacerte una pregunta personal. ¿Estás en un periodo de silencio ahora mismo? ¿Has estado orando por algo durante días, meses, tal vez años, y el cielo parece cerrado? Quiero que sepas algo importante: no estás solo. El silencio de Dios no significa que estés haciendo algo mal. No significa que Él esté enojado contigo. No significa que hayas perdido tu lugar en su corazón. El silencio de Dios podría significar exactamente lo opuesto. Podría significar que Él te ama tanto que está dispuesto a hacerte esperar hasta que la respuesta sea perfecta. Podría significar que está preparando algo tan grande que necesita ser fortalecido primero para poder recibirlo. Mira a Jonás, su noche oscura lo preparó para un avivamiento histórico. Mira a Ana, sus años de lágrimas la prepararon para criar al profeta que cambiaría una nación. Mira a Jesús, su abandono en la cruz abrió el camino para que tú y yo podamos tener acceso directo a Dios para siempre. Tu momento de silencio también tiene un propósito. Tal vez no lo veas ahora, pero hay algo hermoso gestándose en ese silencio si decides confiar. Y recuerda, el silencio no es para siempre. Jonás salió del pez. Ana recibió a Samuel. Jesús resucitó de la tumba. Tu silencio también terminará. Y cuando termine, cuando finalmente escuches la voz de Dios nuevamente, vas a entender por qué valió la pena esperar. Mientras tanto, sigue orando. Sigue confiando. Sigue creyendo. No porque sea fácil, sino porque Dios es fiel. Él no te ha olvidado. Él está trabajando, incluso ahora, especialmente ahora, en el silencio. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Estás en un momento de silencio de Dios ahora mismo? ¿O has pasado por uno y puedes testificar de cómo Dios finalmente respondió? Comparte tu historia en los comentarios. Tu testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si este mensaje tocó tu corazón, si te identificaste con Jonás en su oscuridad, con Ana en su espera, o con Jesús en su grito de abandono, dame un like y comparte este video con alguien que sepas que está pasando por un momento difícil. Y si quieres más contenido como este, historias bíblicas profundas contadas de una manera que toque tu corazón y fortalezca tu fe, suscríbete al canal y activa la campanita. Recuerda, el silencio de Dios no es el final de tu historia. Es solo el espacio entre capítulos, donde Dios está escribiendo algo hermoso que todavía no puedes ver. Que Dios bendiga tu espera y que su voz rompa tu silencio en el tiempo perfecto. Nos vemos en el próximo video.